que no es amor. Un amor fingido. Un amor fingido. Así que yo quiero entrar rapidito aquí como tema, como cita base. Quiero entrar a Primera de Corintios, su capítulo 13, verso 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 en adelante. Y por ser palabra de Dios, la vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: si yo hablar en lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Más ahora ya soy hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Bendito sea Padre, Jesús. gracias por tu palabra, porque tus palabras son palabras En el de nombre vida poderoso de y palabras Jesús. de vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esta noche y te pedimos En que nos el dé nombre de la Jesús. sabiduría, la capacidad, el La entendimiento revelación, los para nosotros misterios poder hablar espirituales acerca de tu de palabra, este tema, Jesús. acerca de este tema. Gloria al Señor poderoso. Amén. Así que vamos a entrar rapidito a la palabra del Señor. Yo quisiera entrar, preparar el camino, porque yo sé que nuestro hermano Fabián tiene alguna cita ahí anotadas que le pedimos a Dios que nos dé el tiempo para nosotros poder desarrollarla. Y para hablar acerca de este tema, gloria al Señor, ¿cuál es el tema, guerrero? Dos clases de amor. Dos clases de amores. Lo primero es, a Dios sea toda la Dos gloria, tipos de amor. que hay un amor que es el amor que viene de Dios. Es el amor que viene de nuestro Padre Jesucristo. Y ese amor, la Biblia lo enseña. La Biblia da lo que es una biografía acerca de ese amor, una enseñanza. ¿Cuál es el amor? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo conocemos el amor de Dios? Y aquí nos damos cuenta, hay una situación que pasa en Primera de Corintios, su capítulo 13, en el verso 1 en adelante, el apóstol Pablo se encuentra con una situación. El apóstol Pablo ni siquiera estaba en Corintios. El apóstol Pablo estaba en Éfeso. En un video que yo subí en estos días, hice un pequeñito recorte que me hubiese gustado que tú estuvieras ahí conmigo, pero lo hice aquí, algo orgánico, algo breve. Pero ahora vamos a profundizar porque tenemos aquí dos clases de amores. Wow. A Dios sea toda la gloria. Entonces nos damos cuenta que este amor, el cual viene de Dios, es un amor muy diferente al amor que viene del mundo o al amor que hay en el mundo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando llega a Corintio, funda, o sea, levanta esa iglesia, logra levantarla, logra estructurarla. Sí. Luego que el apóstol Pablo hace todo lo que tiene que hacer, la Biblia enseña que Pablo se va a Éfeso. Y cuando Pablo se va a Éfeso, entonces allí dura unos años. Pero ¿qué pasa? Esta iglesia, mi hermano Fabián, que estaba en los Corintios, esta iglesia entró en una situación donde no se esperaba. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos los tonos. Habían gente que hablaban en lengua, gente que profetizaban, gente que cantaban bonito, gente que tocaban los instrumentos, habían levitas, habían maestros, habían toda clase de ministerios en esa iglesia de los Corintios. Escucha esto con atención. Habían toda la clase de ministerios, pero sucede algo, que cuando el apóstol Pablo se va a Éfeso, que Pablo dura cierto tiempo allí, hay un joven que se llama Cleo, que en el libro de los Hechos Pablo lo relata y dice, porque fui informado acerca de Cleo, acerca de la situación que se estaba viviendo en Corintios. ¿Qué situación? Cuando tú te das cuenta, todos esos ministerios que habían ahí, todos esos tonos que habían ahí, y el apóstol Pablo se da cuenta de que la iglesia estaba entrando en una etapa donde la iglesia había perdido el amor al prójimo. Había perdido el amor a Dios, a toda la gloria, hacia Dios. ¿Y cómo tú me explicas eso? ¿Cómo tú dices, varón? ¿Y cómo yo puedo seguir cantando y puedo dejar de amar a Dios? ¿Cómo yo puedo seguir predicando y puedo dejar de amar a Dios? ¿Cómo yo puedo hablar en lengua y puedo dejar de amar a Dios? Bueno, ahí hay una explicación acerca de eso. Y es que el apóstol Pablo viene y escribe una carta y dice, si yo hablar en lenguas angelicales y hablar en lenguas humanas y no tengo amor, nada soy.
Wow. si yo tuviera tanta fe, de tal manera que trasladase a los montes, Wow. que trasladase los montes hacia la mar y no tengo amor, nada soy. Si yo me diera a quemar, o si yo diera todo lo que yo tengo a los pobres y no tengo amor, nada soy. Yo me puse a analizar eso. Yo digo, wow, pero verdaderamente que el amor de Dios va más allá que lo que nosotros pensamos. El amor de Dios va más allá que hablar en lengua. El amor de Dios va más allá que profetizar, va más allá que predicar. El amor de Dios va más allá que darle la comida a los pobres. Es un amor genuino, es un amor verdadero, es un amor a Dios a toda la gloria, que tiene muchas explicaciones. Entonces, ¿qué pasa? En este tema, Pablo viene y golpea algo y dice, mírenme algo. Ustedes tienen dones espirituales, pero han perdido lo más importante, que es el amor. Y en estos tiempos en el que estamos viviendo, yo tengo varias citas bíblicas y que luego nuestro hermano Fabián estará leyendo. En este tiempo que estamos viviendo, hay un amor que es el amor de Dios. Y ese amor yo quisiera tratar de desarrollarlo, porque Fabián también va a hablar acerca de lo que es el amor que tiene que ver con el amor del mundo. Entonces, quiero darle un consejo, mis amados. Quiero darle un consejo. Sí. Y eso es lo siguiente. El apóstol Pablo entra y le dice a la iglesia de los Corintios, con todos estos dones que ellos tenían, le dicen, y si ustedes no tienen amor, de nada les sirve. ¿Puede una persona predicar el evangelio, Fabián, Sí. y dejar de amar a Dios? Sí, yo creo que sí. Puede, varón. ¿Puede una persona tener don de sanidad, don de milagro y dejar de amar a Dios? Sí. ¿Cómo tú me explicas eso? ¿Cómo tú me das a mí? O sea, ¿cómo tú me convences? ¿Cómo tú convences a esas personas que están escuchando ahí? ¿Cómo tú le explicas por la palabra de cómo una persona puede tener ministerio extraordinario y puede dejar de amar a Dios? Amén, Meli de Carlos, mira, fácil y sencillo. Hay una cita bíblica que dice que hay evangelistas que predican la palabra por contienda. O sea, una persona que predica el evangelio por contienda no está predicando por amor. Lo está haciendo porque quiere exhibirse, Claro que sí. porque quiere buscar un beneficio. Eso lo dice el apóstol Pablo. Uno lo predica por contienda, otro por vanagloria y otro de buena voluntad. Sí, entonces ya una persona que predique por una de estas cosas, por una de estas cualidades, es una persona que no tiene el amor de Dios. Es una persona que tiene el amor del mundo. Tiene dos tipos de amores. Entonces, el amor de Dios, como estamos hablando, es el amor que te hace servir a Dios voluntariamente, que te hace andar correctamente delante del Señor. Ahora, el otro tipo de amor, que es el amor del mundo, es el que muchas personas hoy en día, mi hermano Carlos, han estado utilizando, que es el amor al dinero, que es el amor a la fama, que es el amor a los views, A la cosa de la que es el amor a las cosas materiales de esta tierra, a la vanagloria. Claro. Mucha gente ama lo que hace. Mucha gente se recrea en lo que hace. Y lo crítico, mi hermano Carlos, es que esto no hay quien lo hable. Porque la mayoría de personas están dejando de amar a Dios para amar las cosas del mundo. La mayoría de evangelistas, hoy en día, la mayoría están predicando un evangelio que es diferente al que Jesús predicó. Un evangelio diferente. Porque recuérdate que el amor de Dios te hace ser aborrecido por el amor de los hombres. Es que es un amor sin beneficio. Porque no estoy esperando nada de la tierra, nada de los hombres, nada de los profundo. hombres. Claro, porque es que el amor de los hombres, el amor humano, es un amor a las cosas materiales. Entonces, cuando tú vienes con el amor del Padre, que es el amor celestial, el amor que te conecta al reino, entonces inmediatamente esos dos clases de amor chocan. Por eso dice la Escritura, mi hermano Carlos, que nadie puede servir a dos señores. El que amará a uno y aborrecerá a otro. al otro. Entonces, dando a entender que hay personas que han dejado de amar a Dios por ir detrás de los lucros, por ir detrás de las cosas materiales, de los bienes. De la cosa de la tierra. Hay gente, hermano, hay gente que tienen que volverse a Dios y que tienen que entender. Por eso es bueno, como estaba explicando Meli de Carlos, que tuvimos un pequeño diálogo antes de empezar detrás de cámara, el video, y estuvimos hablando de lo que es todo tipo de amor, que es el amor de Dios y el amor del mundo. Porque hay muchas personas, mis santos hermanos, como leyó mi hermano Carlos ahí ahorita, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 3 en adelante, que dice que si alguno
donare todo lo que teniera, todo lo que tiene y se lo da a los pobres. Y como mi hermano Carlos, una persona que da todo lo que tiene, se desprende de todo lo que tiene para dárselo a una persona, yo puedo decir que no tiene amor. Está fuerte eso. Una persona que se desprendió, ¿cómo yo puedo decir que no tiene amor? Lo que pasa es que hay personas que se desprenden por un beneficio humano. Dios mío. Por ejemplo, hay políticos que ellos te suplen de lo que tienen, pero ellos saben que en un tiempo ese dinero le va a revolver para atrás. Hay políticos que ayudan a las naciones y no estamos en contra de los políticos, No, porque están haciendo un bien. sino de lo que se lucran, de lo que aman las cosas materiales y las cosas de esta tierra. Amén, mis santos Gloria a hermanos. Jesús. Amén. Entonces estamos en vivo, mis santos hermanos. Entonces, esto está demasiado profundo. Estamos entrando, estamos tratando de que ustedes puedan comprender lo que nosotros estamos expresando en esta hermosa y maravillosa noche. Mi hermano Carlos, 2 clases de amor. Hay que dar a entender cuál es el amor de Dios y cuál es el amor del mundo, mi hermano Carlos. ¿Tú tienes algo que decir? No, lo más profundo acerca de este tema es que como son 2 clases de amor, hay que aclararle a la persona cuál es el amor de Dios y cuál es el amor del mundo. ¿Cómo? Porque tú no puedes amar a dos, tú no puedes tener a dos señores, tú no puedes amar a 2 personas. Entonces, tú te pones a analizar, porque es como algo como contradictivo. ¿Cómo yo puedo tener dones espirituales y puedo dejar de amar a Dios? Wow. Lo que pasa es que los dones espirituales son un regalo que Dios te entrega. Los dones son irrevocables. O sea, los dones no salvan, varón. Wow. Eso es un tema que nosotros lo tenemos claro. Profundo. Y yo quiero hablarle a la iglesia sana doctrina. Quiero hablarle a la iglesia primitiva. Quiero hablarle a la iglesia pentecostal. Quiero hablarle a los cristianos evangélicos, que hay mucha confusión con esto. Porque hay gente que piensa que los dones te van a salvar. No. Wow. Los dones pueden estar funcionando en ti, tú entrando en pecado. Los dones pueden estar funcionando en ti, tú viviendo una doble vida. Los dones pueden estar funcionando en ti, tú andando con una Biblia y sabiéndote Génesis y sabiéndote Apocalipsis. Entonces, ¿a dónde yo me doy cuenta que tú amas a Dios? Cuando tú aborreces el pecado. Wow. Cuando tú aborreces el pecado. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento. El mismo Jesús, el mismo Juan escribe en Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento y yo rogaré al Padre para que envíe a otro consolador, el cual estará con ustedes hasta el fin del mundo y os guiará por todo camino de justicia. Bendito sea Entonces, Jesús. ¿qué pasa? Hay una polémica aquí fuerte. Cuando tú analizas el joven rico que viene donde Jesús y le dice, para tentar a Jesús, le dice, maestro, ¿qué yo debo de hacer para ser salvo? Oye, Wow. ¿qué pregunta? Oye, ¿qué pregunta? Bendito sea ¿Qué yo debo de hacer para ser salvo? Entonces Jesús le responde y le dice, guardar los mandamientos. Entonces él dijo, no, porque yo solo los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, bueno, como tú has guardado los mandamientos desde tu juventud, está sencillo. Tú lo que tienes que agarrar, y Jesús sabiendo que tenía muchos bienes, Jesús sabiendo que tenía muchas cosas materiales, tú lo que tienes que agarrar y dar todos los bienes que tú tienes a los pobres y ven y sígueme. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el joven se afligió. ¿Pero por qué se afligió? Porque amaba al dinero más que a Dios. Wow, bendito sea. Entonces, ahí nos damos cuenta que están funcionando los 2 amores. Que hay gente que quieren amar a Dios, pero también quieren amar al mundo. Hay gente que quieren amar a Dios, pero también quieren amar la riqueza. O sea que hay un amor que te lleva a la salvación y hay un amor que te lleva a la Que perdición. te lleva a la perdición. ¿Tú me estás entendiendo? Porque hay amores que te amarran al pecado. Hay amores que te amarran a las cosas del mundo. Entonces, cuando tú analizas esto, tú te vas a dar cuenta de que el joven, cuando vio esto, que Jesús le dijo, da todos tus bienes y ven y sígueme. En verdad, Jesús no quería que él diera todos sus bienes. Jesús lo que le está reprendiendo para que él se dé cuenta que verdaderamente no ama a Dios. Porque ya Jesús lo escudriñó. Ya Jesús vio dentro de su corazón que él no tenía en verdad los mandamientos en su corazón, sino que su mandamiento simplemente lo había guardado simplemente por la ley establecida que había en Israel, pero no que él quería guardarlo de corazón. Entonces, cuando le dice esto, dice la palabra de Dios, que el joven se fue contritado, Fabián. Ahora, una pregunta que yo te voy a hacer, ¿por qué se fue contritado el joven? Respóndeme. ¿Por qué se fue contritado, profesor? Ministro, sencillo, porque amaba más el dinero que a Dios. Y los discípulos, cuando vieron esto, se empantaron. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Bendito Entonces sea. Pedro dijo, bueno, pues está difícil el asunto. Ahí fue que Pedro habló. Wow. Por eso, Porque nadie va a entrar. eso me recuerda también, mi hermano Carlos, a otro joven que vino donde Jesús y le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Dios mío. Y Jesús le respondió, Esa cita está terrible. Jesús le respondió, pero ¿quién me ha puesto como juez entre vosotros, como partidor? Porque Jesús sabía que él hubiese tenido un conflicto con su hermano, Claro. hubiese tenido una discordia Dios con su mío. hermano, se estaba apartando del amor para entrar en conflicto por cosas materiales.
Entonces Jesús le dice, mira lo que yo te voy a decir. Tienes que cuidarte de la avaricia. Guárdense de la avaricia, Jesús le dice a la multitud. Porque escuchen bien, había una vez que había un hombre, que este hombre tenía mucha riqueza, tenía muchas posesiones, tenía muchos graneros. De tal manera que ya no le cabían en su empresa o no le cabían en la rancheta que tenía. Y dice la escritura, mi hermano Carlos, que el hombre dijo, bueno, ya yo estoy progresando, tengo demasiado bienes, mi granero ya no cabe en este lugar. Lo voy a desbaratar y lo voy a hacer más grande. Y dice que cuando él lo construyó más grande, él almacenó de tal manera que dijo, bueno, alma mía, regocíjate, baila, goza, bebe, haz lo que tú entiendas porque te sale, porque ya tú tienes de todo. A ti te da para durar la vida entera. Y dice que de repente hubo una voz que le habló, que descendió esa voz del cielo y le dijo, hombre necio, lo que tú has provisto esta noche vienen a buscar tu alma. ¿A quién le quedará? ¿De quién será? ¿Quién se quedará con ellos? Entonces Jesús le dice, tienen que tener cuenta en dónde están haciendo tesoro, porque donde ustedes hacen tesoro, allí estará vuestro corazón. Claro. Dándole a entender que el que trata de almacenar cosas en esta tierra sobrelimitado, porque no es nada que tú guardes un pan, que tú guardes dinero en un banco, no es nada. Pero el problema está cuando tú te quieres sobrelimitar. No, y amar eso por encima de Dios. Y, apartar a tu propia familia, a tus propios amigos y a tu propio prójimo por las cosas materiales, amar las cosas materiales. Porque hay personas, hermano, que pueden tener dinero, hermano, y esas personas no se conmueven cuando ven una necesidad. Por eso Jesús le dijo, da lo que tú tienes a los pobres. Claro. Porque Jesús sabía que había una necesidad, por él tenía para apoyar. Jesús no quería, como tú estabas diciendo, que él diera lo que tenía. Jesús quería que él viera lo que había en su corazón. Sí, probarlo. Porque por eso fue que Nicodemo, cuando Nicodemo tuvo el encuentro con Jesús, Nicodemo también era un hombre que tenía muchas posesiones. Tenía posesiones, dice la Biblia. Perdón, creo que era Saqueo. Saqueo, sí. Saqueo. Que cuando Jesús le dijo, baja del árbol. Saqueo. Claro. Si tú te das cuenta, que yo posee en tu casa. Era un publicano. Tenía dinero. No, él mismo soltó todo para adelante. Él dijo, si yo he engañado a alguien, algo defraudado, yo se lo devolveré cuatriplicado. La respuesta de ese hombre rico. Claro, la respuesta del que ama a Dios sobre todas las cosas. Se despojó. Saqueo fue la respuesta de aquel joven que no le supo contestar a Jesús. Claro que sí. Saqueo dijo, aquel se apegó al dinero, a las cosas materiales. Tú le diste la oportunidad. Pero este no. Pero él no la recibió. Ahora yo la recibo. Y lo que yo tengo, lo voy a devolver cuatruplicado. Mira ese tema acerca de los dos amores. Hay dos amores, para así decirlo. Porque hay personas, ahorita hablábamos de eso, que tú le dices en el mundo, no, yo amo a Dios. Y esa gente varón mueren con eso. No, y le oran a Dios, supuestamente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú analizas, cuando tú te vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que hay una situación. Hay dos cosas. Hay gente que tiene amor a las cosas materiales. Hay gente también que tiene, porque el amor tú no lo puedes repartir. Si tú amar a alguien, tienes que amar a esa persona. Eso sale del corazón. Claro, por ejemplo, amar a Dios, por eso dice la Biblia, Jesús le dio 2 mandamientos a los discípulos. Le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Tu alma tiene que pertenecerle a Dios. Tu espíritu tiene que pertenecerle a Dios. Wow. Y tu mente tiene que pertenecerle. O sea, tú no puedes repartirte, sino que tú debes de amar a Dios por encima de todo. Todas las cosas. Y hay otra cita que dice que es el segundo mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando tú analizas esto, si tú amas a tu prójimo, tú no puedes tener envidia. Si tú amas a tu prójimo, tú no puedes tener malicia con esa persona. Si tú amas a tu prójimo, tú no puedes pensar en matarlo, tú no puedes pensar en destruirlo. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque lamentablemente el amor de Dios no hace daño. Wow. El amor de Dios no se envanece. El amor de Dios no es jactancioso. El amor de Dios no busca lo suyo propio. Y ese es el punto donde yo quiero que nosotros aclaremos esta parte. El amor no busca lo suyo propio. ¿Cómo que no busca lo suyo propio? Claro, porque el amor de Dios es sin beneficio. Dios te amó y ¿qué tú le das a Dios? Para que Él muriera por ti, ¿qué tú le diste? Wow, tan profundo. ¿Qué tú le diste, varón? Tú no le diste nada. Dios vino y entregó su único hijo unigénito. Se lo entregó entonces, por un pueblo, por una nación, por un mundo que estaba corrompido. Wow. Nos amó por encima de todo, un amor sin beneficio. Wow. Dejó su reino, dejó la riqueza, dejó su trono, dejó todo, varón, con tal solamente de que nosotros seamos salvos por medio de él. Entonces, ese es el amor verdadero, el amor que viene de Dios, el amor ágape, wow, el amor sin condiciones.
Un amor sin condición. Entonces, lo que tú estabas hablando ahorita acerca del hombre del granero, hay mucha gente que está pensando así, acerca también del joven rico. Otro tema también muy importante, el que tú mencionaste de Saqueo, que Saqueo, varón, se sacudió y Saqueo cuando dijo, espérate, porque Jesús no le dijo nada, pero a él encontrarse frente a la justicia, dijo, no, espérate, hay un problema aquí. Y es que yo he El engañado amor demasiada que yo gente. tenía hacia el dinero, Era hacia el dinero. Entonces, lo cambié por Jesús. es bueno que nosotros le aclaremos esto a la iglesia. Wow. Dios te siga usando con el don de lengua, pero tú con ese don de lengua tienes que ser humilde, tienes que amar. Que Dios te siga usando en el don de profecía, pero tienes que tener amor. Que Dios te siga usando en el don de santidad, pero tiene que tener amor. Que Dios te siga usando en el don de maestro, en el don del pastor, de evangelista, pero tiene que tener amor. Es que los dones espirituales tienen que estar acompañados de amor. Bendito Es un sea complemento. Entonces, ahí es donde está el punto de que hay muchas personas que tienen dones espirituales, pero tenemos gente que hoy en día le está poniendo precio a lo de Dios, le está Bendito poniendo tarifa a lo de Dios, gente Sí, lleno de fluye. orgullo, gente que hay que pagarle para que ellos prediquen. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. El verdadero amor que viene de Dios es un amor muy diferente al amor del mundo. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 15, no amé al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Primero, no amé al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dos tipos No de amé amor. al mundo, Dos tipos ni de las amor. cosas que están en el mundo, porque si alguno en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es el punto? De que Juan le está diciendo a la iglesia, no ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué dice la Biblia? También en el libro de Santiago capítulo 4 verso 4. Dice, oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera porque seas amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, Bendito hay sea un punto. Una cita que tú mencionaste ahorita muy importante. Y es que nosotros no podemos amar a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Dos amores. Hay gente, varón, que quieren tener dos novias. Hay gente que quieren tener dos mujeres. Hay gente que quieren tener, hermano, dos compromisos. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso está pasando hoy en día con mucha gente, que hay gente que quiere, tú mencionaste algo ahorita, que la mayoría de gente inconverso en el carro ponen, ¿cómo es el nombre que ponen? La vuelta de Dios. La vuelta de Dios, Dios con nosotros, pero tú lo ves que andan con una pistola enganchada. ¿Tú me entiendes? Tú lo ves que no sueltan las Y dicen canciones que aman a Dios. y dicen que aman a Dios. No, yo tengo a Dios. Yo tengo a Dios. Entonces, esa es la confusión. Y cuando tú confrontas a esa persona y tú le dices, varón, tú no amas a Dios. ¿Por qué tú no amas a Dios? Porque el que ama a Dios, varón, no ama al mundo. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Hay una confusión. Porque ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento hacia una persona. ¿Tú me estás entendiendo? El amor es un sentimiento, como tú explicabas ahorita, es un sentimiento que yo siento hacia alguien, una entrega. Entonces, si tú tienes un sentimiento hacia Dios, si tú tienes una entrega hacia Dios, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú no puedes tener un amor escondido. Tú no puedes amar a Dios y también El puedes amor amar es al algo mundo, que sale de adentro del corazón. que sale de adentro. Algo Entonces, genuino. por eso, el que se convierte a Cristo, el que se convierte a Jesús, tiene que amar a Dios por encima de todo. ¿Por qué que tú crees que nosotros dejamos el mundo? Porque antes amábamos al mundo. Sí. Antes nosotros le servíamos al mundo, vivíamos en el mundo, disfrutábamos de las cosas que el mundo nos ofrecía. Pero ya no podemos, porque ya nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todas. Wow, eso está profundo, Meli de Carlos. A Dios sea toda la gloria. Algo que tú hablabas acerca de esa cita, que se encuentra ahí donde tú estabas explicando. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Amén, mis santos hermanos, donde estaban ahí hablando mi hermano Carlos. Yo quería poner algo ahí, y es que dice que el que se constituye amigo del mundo, se Eso es Santiago constituye 4:4. enemigo de Dios. Enemigo de Dios. O sea, dando a entender que cómo es que tú eres enemigo de alguien que tú amas. Wow, está fuerte. O sea, si tú amas a Dios, ¿cómo es que Dios es tu enemigo? ¿Sabes? Cuando tú tienes un enemigo es porque esa persona hace algo que es en contra de lo que tú eres o de lo que tú tienes. Entonces, Dios, cuando es enemigo de alguien, es porque esa persona ya se ha rebelado contra Dios. Wow. Otro punto que quiero hablar, que dice que el que ama al mundo no ha conocido a Dios. Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre No está en él. no está en él. O sea, dando a entender que hay un amor al mundo y hay un amor al Padre. El amor del Padre está en una persona que guarda los mandamientos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él le dijo, Señor, ¿Cuál capítulo 21?
Pedro me ama, vuelvo y se lo repito. Señor, sabe que te amo. Tú lo sabes. Entonces Cristo le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. En pocas palabras, a mi voluntad. ¿Qué tú haces aquí pecando peces? Si tú me amas, voy a hacer mi voluntad. A mi voluntad. Wow, si tú me amas. ¿Y qué dice la Escritura también? Que el que le ama guarda su mandamiento. O sea, para yo entender, para darnos cuenta y para darle a entender a la vida que no conocen a Dios y aún a muchos también de los hermanos, cuando una persona ama a Dios es cuando se decide a servirle. Porque cuando tú amas a una persona, sea a tu pareja o sea a tu novia, a ti que no conoce a Dios, que tiene tu novia, tú tratas de acercarte a esa persona y no tanto de acercarte, sino de tener algo más profundo, a un matrimonio. Valorarla, ¿Por qué? Porque tú lo amas, trata de acercarte. Entonces el que ama a Dios tiene que acercarse a Dios. El que ama a Dios tiene que procurar estar con Dios. ¿Y dónde está Dios? Claro. En el cielo. Entonces todo aquel que ama a Dios tiene que procurar subir al cielo. Claro. Y para procurar subir al cielo tienen que obedecer la palabra, los requisitos, los mandamientos que el Señor ha establecido. Hermano, tú sabes que lo que está pasando, Menide Carlos, que hoy en día, como te dije ahorita, el amor adámico, que es el amor terrenal a las cosas materiales, desde el primer Adán, ese amor es el amor humano. Del Adán caído. Del Adán caído. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? Que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más la tiniebla. Aborrecieron la luz y amaron más la tiniebla. O sea, dando a entender, ellos sacaron el sacrificio que Dios envió para ellos refugiarse en el pecado. Amaron más el pecado. Por eso que tú ves que hay más gente en la discoteca que más gente en una iglesia. Claro. Hay más gente metiendo droga que más gente con una Biblia. Hay más gente escuchando canciones diabólicas que más gente escuchando alabanza, que más gente escuchando adoración. Es porque la gente ama el mundo, la gente ama el pecado. Y el que ama el pecado, hermano, está amando la muerte. Y la muerte no se ama, lo que se ama es la vida. Nadie quiere morirse, pero nadie quiere la vida. Entonces, para tú amar a Dios, tú tienes que entender que tienes que separarte del amor del mundo, tienes que apartarte, tienes que empezar a aborrecer los deseos carnales, tienes que empezar a aborrecer la arrogancia, la altivez de espíritu, tienes que empezar a aborrecer aún tu propia carne, tienes que empezar a aborrecer lo que a Dios no le agrada por amor a Dios. Está fuerte eso. Amén. Son dos amores, varón. Dos amores. Dos amores. Hay gente que tienen dos amores. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte muy importante que habla en el libro de los Cantares. Wow. Ahí habla acerca de el rey Salomón, que expresa a algunos de sus cánticos y escribe. Y dice en el capítulo 1, verso 6, habla acerca de que él se descuidó de su viña por cuidar una viña que era ajena. Y ahí también habla acerca del amor. Dice su amado vino a medianoche y dice que le tocó la puerta a la amada y la amada no le abrió, pero cuando le abrió ya su amado se había ido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con quién estaba la amada? La amada estaba con otra persona. Entonces, hay un punto hoy en día que nosotros tenemos que entender y tenemos que tenerlo claro, porque a la gente hay que enseñarle las Sagradas Escrituras. Si tú amas a Dios, tú tienes que demostrarle a Dios que tú lo amas con tus hechos. Wow. Por eso, el mismo Jesús le puso claro a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y le dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, hay un punto aquí. Ahorita nosotros estábamos hablando, ayer hablamos de eso, acerca de eso, pero es bueno que lo aclaremos. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal? Porque amó al mundo. No, porque ella estaba amando cosas que había en Sodoma y Gomorra. Amó las cosas en su corazón, habían cosas que todavía pertenecían a Sodoma y a Gomorra. Por eso Lot no se convirtió en una estatua de sal, porque el corazón de Lot estaba entregado verdaderamente a Dios. Lot estaba amando a Dios, Lot amaba a Dios verdaderamente. Entonces ahí se manifiestan los dos amores. Hay gente que quiere amar a Dios y quieren también amar al mundo. Entonces hay gente que quieren amar a Dios, quieren caminar con Dios y también quieren estar en Sodoma y en Gomorra. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Un solo amor. Escucha esto. Wow. El pueblo de Israel pasó algo. Dios viene y usa a Moisés como un instrumento. Usa a Moisés como un instrumento para sacar al pueblo de Egipto, que el Egipto representa al mundo. Moisés viene representando la vara de Dios, viene representando la justicia, viene representando el mismo Cristo. Y saca a Dios al pueblo de Egipto que estaba allí, que pertenecía al pueblo de Israel. Lo saca a Israel al desierto. Pero ¿qué hicieron los israelitas cuando estaban pasando hambre? Pero mejor que tú no vas a dejar en Egipto a nosotros, porque nosotros aquí lo que estamos pasando hambre.
Nosotros aquí lo que estamos pasando es lucha, pasando problemas. Nosotros estábamos mejor en el mundo. Entonces, hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué yo te digo que hay un problema? Porque hay gente que están amando a Dios con condiciones. Hay gente que no le pueden pasar proceso a Dios porque de una vez dejan de amar a Dios. Wow. Hay gente que desde que le faltan un zapato, desde que le falta una camisa, desde que se le levanta una guerra en el matrimonio, desde que se enferman, de una vez le da para ir para el mundo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, no debe de ser así. Nosotros debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. Claro. Tiene que tener un solo amor, un amor genuino, un amor ágape, demostrarle el amor a Dios, que Dios, el amor que Dios siente por ti es un amor sin condiciones. Nosotros somos pecadores, nosotros le fallamos a Dios, nosotros muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada. Sin embargo, nos dice la Biblia que nosotros tenemos abogado para con Dios. Tenemos un juez que nos defiende, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que si nosotros dejamos de amar a Dios, Dios nos ama como quiera. Que si nosotros somos injustos, Dios sigue siendo justo, porque que Dios no tiene sombra de variación. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero hay una parte que en ese texto lo dice más para abajo, que mucha gente no le gusta mencionar. Wow. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Profundo. Entonces, ese fuego consumidor no es que Dios quiere ser fuego consumidor. Y te voy a decir algo, Dios no deja de amar a nadie. Nosotros somos los que dejamos de amar a Dios. Dios no se aparta de nadie, nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Dios no te desampara, nosotros somos los que nos desamparamos, porque automáticamente tú te apartas de Dios, Dios se aparta de ti, porque que Dios no puede habitar donde hay el pecado, Fabián. Bendito Dios no puede, Jesús. lamentablemente, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día, ya para darte la palabra, Fabián, la gente le está llamando amor a muchas cosas. A muchas cosas, por eso que hay tantas confusiones, por eso que hay tanta guerra, tantas situaciones que hay, porque la gente cree que el amor de Dios, como la gente lo pinta, no, el amor de Dios es guardar sus mandamientos. Amén, Mili de Carlos, y también otra palabra muy poderosa que se encuentra en ¿Cuántos la minutos Biblia. tenemos, guerrero, ahí? Una palabra, 34 minutos. Ah, pues vamos bien. una palabra que se encuentra también en la Escritura, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, No ha conocido a porque Dios. Dios es amor. Por Claro. eso es que estamos dándole a entender a la gente y explicándole los dos tipos de amor que hay. Porque hay gente que ama al mundo. Esa gente que ama al mundo no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Por eso estamos explicando que una persona que ame tiene que amar a Dios. Su amor tiene que ser para Dios. Por eso Dios le llamaba en ocasiones ramera al pueblo de Israel, prostituta, porque muchas veces se apartaban de Dios para ir Para ir tras tras, los Baales. tras los dioses. Entonces Dios le está diciendo, están amando otras cosas. Claro. También en una iglesia, creo que en la Odisea, también le dijo, yo esmero eso que tú has hecho, que has guardado la palabra. La elogió primero. La elogió. Le dijo la cosa buena que Le dijo hacía. yo, pero tengo una cosa contra ti, Que ha dejado. que tú has dejado tu primer amor. Wow. O sea, si Esa le sí está que está fuerte. diciendo que ha dejado tu primer amor, le está diciendo, tú dejaste tu primera posición y está en la segunda. ¿Pero de qué amor está hablando ahí? ¿De qué amor? Escúchame, Lidia Carlos. Dejaste tu primer amor, o sea que ya tú estás en el segundo amor y el Dios segundo mío. amor es el mundo. Dios. El segundo amor es cuando tú permites el libertinaje dentro de la iglesia. Es cuando tú permites a los nicolaitas que enseñan al pueblo a fornicar, que enseñan al pueblo a adulterar, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, Meli de Carlos, el amor es algo que hay que aplicarlo. Gloria a Hay que Dios. aplicarlo, lo que es el amor hacia Dios, el amor hacia las cosas del mundo. Hay gente, hermano, que por más que usted le Gloria a predique, Jesús. ellos aman su mundo. Ellos aman el pecado. Ellos aman la calle. Es más, mire, hay gente que ama tanto el mundo, que ama tanta, hasta la música pagana, que te dicen, cuando yo me muera, entiérrame con esa canción. Entiérrame con eso. Porque eso ellos lo aman. Gloria a Dios. Pero más sin embargo no saben que es un amor del mundo y ese amor no trae salvación. Y otro punto que quiero aclarar, mi de Carlos, que esto es muy importante y quiero que la gente lo sepa. La Escritura dice que Dios está airado con el impío Todos los días. todos los días. Dios mío. Entonces dice la Escritura que Dios es amor y que el amor de Dios permanece para siempre. Pero muy bien, yo quiero explicar ahora qué es el amor de Dios para con los hombres y hasta dónde el amor de Dios fue con un límite, aunque Dios no tiene límite. Dios mío. ¿Por qué voy a explicar esto, mi de Carlos, que estamos profundos? No estamos turbios. Eso está terrible, varón. Dale 5 ahí, que vamos a desatar. Escucha bien. ¿Por qué fue con un límite? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito
a morir por la humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira hasta dónde llega el amor de Dios, hasta los que creen en él. Después tú el que no creyó en él, es la ira de Dios que está sobre ellos. Entonces Dios te puso un límite. Mira hasta dónde está mi amor, hasta el sacrificio de Jesús. Si tú no te montaste en esa escalera que es Jesús, si tú no te montaste en ese vuelo que Cristo vino a garantizarnos, tú no tienes el amor de Dios. Y Dios no está en amor contigo. Dios no está en cositas lindas contigo. Como hay gente que le están profetizando a los impíos, digo que yo veo viaje, que yo veo la visa, que yo veo que Dios te mueve de posición. ¿De qué posición Dios te va a mover? Si Dios es lo que está irado contigo. Dios te va a bendecir donde tú estás amando al mundo. Donde la ira de Dios es que está sobre ti. Entonces hay que entender, hermano, el amor de Dios fue hacia ese límite. ¿Cuál límite? El sacrificio de Jesús. Ya de ahí para allá, el que no se montó en ese sacrificio, ya sabe que el amor de Dios no está a su favor, sino la ira. Es así, mi hermano. ¿Qué tú crees, mi hermano Carlos? No, que eso está profundo, porque ahí esa es la parte esencial del mensaje, aclarar, concientizar a la persona, Amén, porque mucha gente a veces se siente mal y dice, no, varón, porque tú no me puedes decir que yo amo, tú no me puedes decir que yo no amo a Dios porque yo oro todos los días. Wow. Tú no me puedes decir que yo no amo a Dios porque yo antes de salir yo me presino. Tú no puedes decir que yo no amo a Dios porque yo antes de salir yo leo la Biblia, yo oro, yo siempre me acuesto con orar. Pero, mi hermano, es que eso no es lo que estamos diciendo. Tú puedes orar y eso está bien porque es una parte, es una fe que tú tienes, pero eso es un amor verdaderamente que tú tienes, pero queremos aclararte cuál es el verdadero amor. Wow. Porque yo te voy a decir una cosa aquí. Y lo que te da salvación. Claro, porque yo te voy a decir una cosa aquí. El mismo Jesús dijo, si nosotros hacemos lo mismo que hacen los gentiles, no tiene sentido de que yo ame a quien me ame, de que yo le dé a quien me dé. ¿Me entiendes? Aquí hay una parte importante que el mismo Jesús lo dijo, vuelvo y lo voy a repetir. Nosotros no podemos amar a dos señores porque aborreceremos a uno y amaremos a otro. Entonces está bien, tú oraste antes de acostarte, pero el sábado o el domingo ya tú te estás preparando para irte para Lovera a beber, donde tú sabes que la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Wow. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los adúlteros. No entran. ¿Por qué no entran al reino de los cielos? Porque lamentablemente es una parte que Dios la descarta. Y la Biblia dice que nosotros ya no somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Entonces, automáticamente nosotros ya pasamos de criatura a hijo. ¿Por qué criatura la Biblia le llama criatura? Sencillo. Nosotros nos vamos al Viejo Testamento y analizamos ahí, nos vamos a dar cuenta del origen de donde viene la palabra criatura. Esa palabra no estaba cuando Adán y Eva no tenían pecado, cuando Adán y Eva no habían fallado. Automáticamente Adán y Eva fallan. Wow. Automáticamente Adán y Eva fallan, lo sacan del huerto del Edén. Ya allí, Adán que era hijo, Eva que era hija, ya pasan a ser criaturas de Dios. Oye, me fueron descartados. ¿Por qué? Porque Dios no convive donde hay pecado. Bendito sea Jesús. Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y la Biblia dice que Dios no mora en templos sucios. Entonces, no estamos hablando de un templo de 4 paredes, estamos hablando de tu persona. Entonces, como tú eres criatura, ¿me entiendes? Como tú eres criatura, automáticamente para tú volver a ser hijo, tiene que haber una reconciliación. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber una separación del mundo, del pecado, para tú separarte para Dios. Eso es separarte. Hoy yo me separo. Arrepentimiento. Me reconcilio, es separación. Voy a amar a Dios por encima de todo. Voy a amar a Dios por encima del mundo. Voy a amar a Dios por encima de lo que a mí me gusta. Voy a amar a Dios por encima de los deleites. Voy a amar a Dios por encima de mi carne, por encima de mis pasiones. Voy a amar a Dios por encima de mi esposa, por encima de mi hijo. Voy a amar a Dios por encima de mis amigos, por encima de las canciones de Rochi, por encima de las canciones de Bulín, por encima de las canciones de Anuel. Voy a amar a Dios por encima de la cerveza Presidente que a mí me gustan frías. Voy a amar a Dios por encima del tabaco y marihuana. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces automáticamente tú renuncias por un amor del mundo para seguir el amor de Dios. Ya tú no puedes tener romance con el amor del mundo. Entonces hay un punto aquí muy importante para que siga fluyendo. Hay gente que tienen un romance con Dios, le dicen palabras bonitas a Dios, hablan con Dios. Incluso yo conozco gente que son impíos, gente que no son cristianos, catadieman. Varón, dan ofrenda, la mandan la ofrenda. Varón, miren, porque ellos saben que Dios bendice. Varón, míreme, lléveme esos 100 pesos, lléveme esos 200 pesos. Bendito. Pero eso no te garantiza la salvación. No, profeta. Eso no te garantiza la salvación. Entonces, ¿qué pasa?
esa es la parte donde nosotros queremos concientizar al mundo, concientizar a los nuevos creyentes, concientizar a los gentiles, concientizar a las personas inconversas de que hay un solo amor. Bendito sea Y que nosotros Jesús. debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. Wow. Vuelvo y lo repito de nuevo, aquí valga la redundancia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No amear al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Jesús lo está diciendo claro. Porque si alguno, hablando en un texto generalizado, gloria al Señor, hablando en un texto generalizado, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Óigame, como yo repetí en estos días, no es que haya la UAM, no es que haya UTESA, no es que haya un instituto evangélico. Usted no tiene que ir a ningún maestro para que le enseñe de que la Biblia está siendo clara, que está siendo precisa. La Reina Valera 1960 está siendo clara. Dice, no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora bien, queremos aclarar que hay una parte, Fabián, donde mucha gente se justifica, se refugia, se justifican y dice, varón, pues si tú dices que tú no amas el mundo, entonces ¿en qué mundo que tú vives? Qué bueno que te lo voy a explicar. Hay tres clases. La palabra mundo tiene tres explicaciones. Sí. Tiene tres explicaciones. Por ejemplo, mundo como creación, donde habitan los animales, los árboles, la tierra. Ese es el mundo terráqueo, esa es la tierra. Pero hay otro mundo que es el hombre, ¿verdad? Pero hay otro mundo que es el sistema. Entonces, el sistema es donde aparece la palabra, porque te expliqué tres cosas claras. El mundo, que es el mundo terráqueo, la tierra, el sol, la creación, ¿verdad? Sí. Eso es el mundo. No se refiere a eso el texto cuando dice no ame al mundo. No te está diciendo que no ame a los árboles. No te está diciendo que no ame los chivos, que no ame la vaca, que no ame la tierra, que no ame el río que Dios hizo precioso. No es a eso. Y cuando dice el mundo, no tampoco, aquí como nosotros representamos los hombres como creación, representamos el mundo también. Pero hay otra parte, que es la parte tercera, el sistema. ¿Qué es el sistema? Lo que el mundo te ofrece. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 dice, porque el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que el mundo te ofrece, ¿qué el mundo te ofrece? No somos locos. El mundo te ofrece cigarrillo, el mundo te ofrece marihuana, el mundo te ofrece droga, el mundo te ofrece canciones subliminales, el mundo te ofrece todo lo que es deleite, ¿me entiendes? Todo lo que es pasiones, el mundo te ofrece de todo lo que es deseo, pornografía, masturbación, levianismo, fornicación, adulterio, recasamiento. El mundo te ofrece todo lo que es pecado. Wow. Todo lo que a la carne le gusta, todo lo que a la carne le agrada, todo lo que a la carne se deleita. Eso, entonces, no es eso lo que está diciendo. Entonces, cuando dice no ame al mundo, te está hablando a que no ame esas cosas. Entonces, es un poquito complicado. Por eso, todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que cargar su cruz. Y tampoco no está hablando de un crucifijo. Está hablando acerca de negarse, como nuestro hermano Fabián decía. Amén, mi hermano. Yo me gozo escuchando a Melí de Carlos desarrollar. Está fuerte el asunto, porque que en verdad, somos personas que estamos aquí y aprendemos los unos de los otros. Y lamentablemente, hermano, lo que estamos hablando es algo que a muchas personas le va a caer mal. Mi hermano Carlos, muchas personas le va a caer mal y puede decir, no, quizás eso no es así. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Siempre hay personas que van a contradecir eso, pero nosotros vamos a cumplir. El que quiera confrontarnos nosotros estamos dispuestos. Nosotros estamos hablando de la Biblia. Claro, y estamos dispuestos a recibir un consejo. Claro, es que sí. Porque nosotros somos personas, hermano, somos personas y estamos aquí, somos humanos, somos personas, al igual que cada uno de los que van a ver este video. Hermano, y para seguir continuando con lo que es estos dos tipos de amor, el amor de Dios y el amor del mundo. Hermano, eso es demasiado amplio. También mi líder Carlos también estaba explicando que ahorita que nosotros tenemos que amar a Dios hasta por encima de las cosas, aleluya, que a nosotros nos importan, de la familia. Hasta por encima de tu ministerio. Hasta por encima de nuestra propia vida. Porque el apóstol Pablo dijo que perdió su vida. No, que todo lo tenía por basura. Y que todo lo tenía por basura. Y que él murió con Cristo. Para que Cristo viva dentro de él. Dijo, ya no vivo yo. Estoy justamente crucificado con él. Para que Cristo viva. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, profeta. Entonces, cuando tú me llevas ahí, profeta, y me das de que nosotros debemos de negarnos tenemos que tener la familia por debajo de Dios. No es que no la amemos. Sí, son textos que las cosas de Dios tienen que estar por encima de eso. Nosotros tenemos que cuidar y valorar lo que es las cosas de Dios, la palabra. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, que yo sé que tú te la sabes. ¿Abraham tenía dinero?
tenía dinero, era rico. tenía ¿Y qué le dijo Dios? riqueza. Deja tu casa y qué. Y tu parentela. Tuvo que dejar todo. ¡Wow! Entonces, Se fue a profeta, Egipto. Dejó ministro su bienes. wow. Dejó su familia. En pocas palabras, dejó muchas cosas, manito. No, por seguir a Dios. es lo Y que- todos los hombres de Dios que Tuvieron siguieron que a dejar. Dios tuvieron que dejar. Tuvieron que dejar. Le quedaban dos opciones. O te queda o te va. ¿Qué hizo Eliseo? Mató los bueyes, como tú mencionaste ayer. ¡Wow! Lo mató. Entonces, todos los hombres de Dios que siguieron a Dios tuvieron que dejar las cosas. No, que mi líder Carlos, los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, nosotros ¡Wow! lo hemos dejado todo por ti. Jesús le dijo, no hay ese que no ha de recibir 100 veces más y aún la vida eterna. En esta vida, 100 veces más y aún la vida eterna. Pero yo te voy a decir algo, Carlos. ¿Y qué más que la paz que nosotros tenemos, que no varón, tenemos en el mundo? Sí, varón. Que el amor que nosotros tenemos, que no lo teníamos en el mundo. Que no lo teníamos. Ahora bien, quiero enfocarme en este punto, mi líder Carlos, que Jesús, todo lo que hizo, la escritura fue para darnos ejemplo a nosotros. Por eso le digo a los discípulos, todo lo que yo hago es para dar los ejemplos. Claro, ejemplo Entonces- yo he dado para que como yo hice vosotros hagáis. Entonces, mira algo. A mí me impresiona algo. Fuego, fuego. Sube para arriba, Fabián. Jesús le dice Mi alma bendita. a los discípulos, el que ama a Padre más que a mí, no es digno de mí. Dios El mío. que ama a hijo, a esposa, casa, tierra, no es digno De mí. de mí. Ahora bien, ¿dónde dónde compruebo esto? Me voy al principio cuando Jesús era un niño. Me doy de cuenta que el que ama a Dios tiene que amar la obra de Dios. Claro que sí, obligatoriamente. Tiene que ser responsable en lo de Dios. Tiene que estar en la cosa de Dios. Cuando María y José, Jesús se le perdió como por 3 días. Ellos llegaron al templo preocupados. Llegaron al templo un poco desalborotados porque su hijo era un niño y ellos no lo encontraban por ninguna parte. Y Jesús le dijo, pero ¿por qué ustedes se turban? ¿O acaso no saben que es necesario que yo esté en los negocios de mi padre? Mi padre. Jesús, en pocas palabras, le está dando una reprendidita. Una No, que lo reprendida. reprendió, lo Le está reprendió. dando, pero entonces María dice que esto lo meditaba en su corazón. ¿Tú sabes lo que a mí me impresiona, Melide Carlos? Que cuando Jesús se encontraba nuevamente en el templo enseñando a los discípulos, hablando Sí. con los discípulos, dice que María y sus hermanos cogieron Padre, te para amo, donde Jesús. estaba Jesús. Pero cuando Jesús llegó, a María se le fue que ya Jesús lo hubiese arrepentido allá. Y dice que lo mandó a buscar. Y cuando llegaron los discípulos, dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos Te buscan. te están buscando allá afuera. Y Jesús en pocas palabras, pero yo le dije a ella que yo estoy en los negocios de mi padre. Y cuando estoy en los negocios de mi padre no la puedo atender. Es que yo no puedo dejar la obra de Dios para irme a atender tu concupiscencia. No. Yo me imagino a María, Jesús, nosotros cocinamos y te tenemos la comida ya. ¿Cuándo es que tú vas a ir? Yo voy a ir cuando termine de predicar. Yo te voy a atender cuando termine. Cuando Entonces, yo termine. María no captó. Y Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Dios mío. Mi madre y mis hermanos Son son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. aquellos que obedecen la palabra y hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, dando a entender que Jesús, hermano, es el que nos da ejemplo de que nosotros debemos amar la obra de Dios, de que no debemos de poner pretextos para salir a predicar para la calle. Y yo te voy a decir una cosa, varón, en ese tenor que tú estás hablando, eso Wow. está demasiado profundo, varón. Wow. Que te voy a decir algo, varón, muy importante, que yo creo que esto es una de las cosas que nosotros debemos tener muy pendiente. Que hay gente que está muy ocupada en el ministerio, pero tienen tiempo que no hablan con el dueño del ministerio. Sálvanos, Eso es Jesús. peligroso. Dios Y mío. es ahí donde el apóstol Pablo estaba golpeando. ¿Qué dijo? Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero hay una parte muy importante, Fabián, Wow. muy importante. Y es que nosotros debemos de entender de que nosotros debemos de tener a Dios en primer lugar. En primer todo. lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta, hay una cita bíblica que ojalá y que Dios me la traiga, el Espíritu Santo me la traiga a memoria, que yo me pueda acordar de esa cita, que es una cita muy importante, que allí da a demostrar una enseñanza profunda acerca de eso, de que el ministerio, bueno, ve aquí la cita, y es la cita de Marta y de María. Wow. Dice que Jesús, pasando por la aldea, dice que entró, y cuando entró a la vivienda donde vivía Marta, Marta. dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María. Jesús Sí. entró, sabe que Jesús siempre
andaba acompañado de sus discípulos, su ministerio. Y predicaba la palabra. Varón andando predicando la palabra, porque eso fue lo que él vino a hacer. Wow. Desde niño, esa cita tú la mencionaste ahorita. Wow. Jesús desde niño, ministro, lo de él era predicar la palabra en la sinagoga, en las aldeas y fluir en diferentes lugares. Jesús donde estaba era predicando el evangelio, Wow. orando o dando una enseñanza. Sí. Cuando Jesús entra a la casa de María, a la casa de Marta, dice que automáticamente Marta está afanada con los afanes, está afanada con lo que hacer, que la comida, que hay que hacerle un pan sin levadura al maestro, que hay que hacerle un juguito de vino, que hay que hacerle... María automáticamente ve que Jesús entra, María suelta la cocina, María suelta lo que hacer y se fue a los pies de Jesús. Escucha esto. Wow. Escucharlo. Escucha esto. Dice que fue a escuchar al maestro y dice que Marta automáticamente vio a María. Marta deja lo que está haciendo, pero ella no dejó lo que estaba haciendo para adorar a Jesús. Ella dejó lo que está haciendo para quejarse delante de Jesús de que María había dejado lo que hacer. Entonces cuando Marta fue, le dijo a María, le dijo Jesús, pero no te da apuro, o sea, no te da apuro, no te da cosa de que yo esté afanada, de que no te conmueve, de que yo esté allí afanada ahí, preparándote con algo, la estufa y ve toda esa loza y toda esa cosa. Ella pensó como que Jesús la iba a apoyar, como que Jesús le iba a dar la razón. Pero Jesús se queda mirándole y le dice, Marta, te veo afanada y turbada. Di conmigo, amando a Dios. Amando a Dios. Hermano, por encima de todo. Hay Por dos amores, te de estoy diciendo. Entonces hay gente que están ahí da una enseñanza profunda. Y es que hay gente que tienen ministerio, pero están amando más el ministerio que a Dios. ¡Wow! Sálvalo, Jesús. No tienen tiempo de ir al monte ya. ¡Pum! No tienen tiempo de orar. No tienen tiempo de leer la Biblia. ¡Pum! No tienen tiempo de ayudar. Alábalo. No tienen tiempo de congregarse. Porque es que están demasiado afanados en el ministerio. ¿Me está entendiendo? Pero una cosa es el ministerio y una cosa es el dueño del ministerio. Entonces, cuando esta mujer vio, cuando María vio que Jesús entró, ella dijo, no, yo tengo que dejar el ministerio, tengo que ir para el dueño del ministerio, yo tengo que adorarlo, al que me dio el ministerio. Tengo que escuchar su palabra. Tengo que saber qué es lo que él quiere explicar. ¡Wow! ¡Patá y socó! Yo tengo que adorar al que me entregó el ministerio. La loza se va a quedar. Los afanes se van a quedar. Cuando termine el culto que el maestro está dando. Sí, yo tengo que adorarlo, yo tengo que sentir su presencia. Sí, porque dice que ella estaba escuchando su palabra. ¿Tú me entiendes? Eso cuando automáticamente, por eso tú estás hablando de dos amores, ahí se manifestaron los dos amores. Marta amaba a Jesús, pero también estaba afanada con la cosa de la tierra. Y el afán es de la tierra. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces hay dos amores ahí. Vamos a meternos profundo. Hay dos amores. Wow, Entonces, varón, pero está fuerte. ella, varón, estaba amando a Dios, pero también tenía otro amor que era las cosas de la tierra. Entonces, cuando Jesús viene, le dice, Marta, yo te veo muy afanada, te veo desenfocada, porque yo estoy aquí. Afanada y turbada está. Entonces, Jesús le dijo, hay un punto. Déjame a María tranquila porque ella tomó la parte que no le será quitada. La mejor parte. La mejor parte. Deja que ella me adore. Deja ya que cuando yo me vaya, la loza se va a quedar, todo esto se va a quedar. Deja que ella me glorifique. Entonces, ¿qué está pasando? Automáticamente yo sé que ahí está hablando de dos iglesias, porque Marta representa una iglesia y María representa otra iglesia. Dos amores. Escúchame, escucha esto profundo. Marta representa una iglesia y María representa una iglesia. Hay una iglesia que está afanada y hay una iglesia que está enamorada de Jesús. Entonces, hay una iglesia que hoy en día tiene más la cosa material en primer lugar que al Dios del cielo. El Dios del cielo. Entonces, tenemos que aclarar esto. Wow. Tenemos que aclarar esto. Tú tienes que amar a Dios por encima de la jipeta. Eso está profundo, perfecto. Tú tienes que amar a Dios por encima de tu casa. Tú tienes que amar a Dios por encima de tu casa, de tu vehículo, por encima de tu esposo, por encima de tu ministerio, por encima de tu agenda. Wow. Tú tienes que amar a Dios por encima de todo. Por porque encima del dinero. Cuando tú no eras nadie, cuando tú andabas en la calle, varón, hay gente que andaban en la calle comiendo basura, en los zafacones, gente que no tiene ni unos zapatos para ponerse. ¿Tú me estás entendiendo? Profundo. Y ve, Dios no ha dado vestimenta, Dios por lo menos nos ha dado un zapatico, nos ha dado por lo menos una cocina para nosotros cocinar, nosotros cogiendo mucha lucha en el mundo. Entonces Dios nos ha dado nombre, nos ha restaurado. Entonces nosotros no nos podemos olvidar de la grandeza ese amor que viene de Dios. Entonces, Marta, en un momento determinado se le olvidó, se desenfocó. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay gente, manito, que tienen un problema, que ellos te ven en Dios a ti y a ellos les molesta que tú te en Dios, quieren desenfocarte. A Marta le molestó que María se fue para donde Jesús. Wow. Y le dijo, maestro, pero mira cómo está esta mujer, yo estoy aquí. No, déjame María tranquila. Sigue tú en lo tuyo. Déjamela en el culto. Déjamela en el culto. Me la va a sacar del culto para que vaya a fregar para la casa. Porque hay gente que dice, cuando ven a ver Marta, le dijo a María que ella estaba emocionada. Porque hay gente que cuando te ven entregado a lo de Dios,
a ellos les molesta porque hay gente que quieren que tú te apagado como ellos. Hay gente que quieren que tú, si tú hablas en lengua, ellos se sienten mal. Si tú predicas, ellos se sienten mal. Ellos lo que quieren es que tú te como. Entonces, Melide, tú estás queriendo dejar dicho que hay personas que están en el culto, en la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, ellos están en la casa. No, pensando. En el locrio, Sí. en la pica pica, en el salami frito. Varón, hay gente que ni se gozan. Y la presencia ahí, porque la presencia de Jesús estaba ahí. Claro, y Marta estaba pensando en el locrio. Amén, hermano. Ya nosotros tenemos una hora aquí. Una hora. Vamos a dejarlo ahí. Este tema es larguísimo. Es amplio. Nosotros amplio. ayer íbamos a dar la segunda parte acerca de este tema. Sí. Pero en verdad, o sea, del tema que estamos hablando negarse. ayer, acerca de negarse, que eso se va a quedar para más después. Alguien me escribió también acerca de eso, que dieran una segunda parte. Pero nada, hoy estamos hablando acerca de cómo era el tema, Fabián. Dos tipos de amor. Dos tipos de amor. Entonces ahí se manifiestan, tratamos de hacerlo orgánico. Si usted ve quizá algún error, alguna cosita nosotros lo hacemos orgánico. Eso es sin ensayo. Esto es sin ensayo, esto es a lo que el Espíritu Santo diga. Así que Dios se le bendiga mucho en esta maravillosa noche. Espero que usted pueda disfrutar de este contenido y que pueda ser de gran edificación para su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios bendiga a cada persona que están ahí, que nos siguen, y Dios bendiga a cada persona que siempre comparte nuestro video. Así que, shalom, un abrazo, hermano Fabián, despide. Dios te bendiga. Recuerda que el motivo de esta bella palabra eres tú. Amén. Porque por ti vino Jesús. Amén. Así que Cristo te ama mucho. No esperes que se te haga tarde. Amén. Dios te bendiga.